Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Yulisa Aro y el día de hoy te voy a hablar acerca de cómo superar los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, contándote una historia, mi propia historia de cómo yo logré superarlos y sin tomar medicamento alguno. Te comento, cuando yo iba en el bus iba completamente lleno de personas. Entonces era en ese momento en el que me entraba el ataque de ansiedad, de pánico, y sentía que la respiración me faltaba. No podía respirar, sentía que me ahogaba. Incluso muchas veces he tenido que bajarme del autobús porque sentía que me ahogaba, que me desmayaba, no podía más. Eso era una constante. ¿Cuál fue el mecanismo que yo creé para poder superar eso? Ya tenía conocimiento del poder de la mente, del poder que tiene la mente y cómo nosotros podemos manejarlo para que nuestro cerebro, nuestro subconsciente trabaje a nuestro favor. Entonces, ideé un plan. Luego de haber pasado tanto tiempo estando en ese estado de ataques de ansiedad, ataques de pánico en los buses, que realmente eran los lugares en donde yo sentía esa ansiedad, tanto así que ya temía salir, o sea, temía ir a algún lugar porque inconscientemente me llevaba a ese momento. Y obviamente ese momento que te falte el aire, que sientas una presión aquí en el pecho y que no puedes respirar, no lo quieres vivir, pero me veía forzada a hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ya enterada del poder de mi cerebro, del poder de mis pensamientos, lo que hice fue lo siguiente. Cada vez que yo viajaba, me condicionaba a tener a mi mente completamente ocupada, porque los ataques de ansiedad y los ataques de pánico es porque tu mente está ocupada o bien en el pasado o bien en el futuro, y no está en este momento, en el presente. Inconscientemente, incluso yo no me explicaba cómo era que mi mente se iba al futuro o al pasado, porque yo no iba pensando en nada, o iba escuchando música o haciendo cualquier cosa, o mi mente divagando, pero simplemente me daban esos ataques. Eso viene desde tu subconsciente. ¿Qué fue lo que hice? Iba en el bus, iba en el tren, iba en cualquier lado donde estaba completamente lleno, y en el camino veía paneles publicitarios. Por ejemplo, decía comercial, ¿no? Comercial. Entonces empezaba a ocupar mi mente, a mantenerla ocupada para que dejara de pensar en aquello que me agobiaba, sea el futuro, sea el pasado, y traerla al presente. Cuando yo empezaba a sentir esa ansiedad, esa presión en el pecho, que me faltaba el aire, empezaba a sudar, empezaba a leer los paneles publicitarios y a deletrear cada palabra en mi pensamiento. Por ejemplo, si yo leía una palabra comercial, entonces la dejaba de mirar y en mi pensamiento la empezaba a deletrear. COMERCIAL. Entonces, en un principio como que me distraía, pero luego mi mente volvía nuevamente esa ansiedad. Volvía nuevamente al pasado, al futuro y volvía a la ansiedad. ¿Qué hice? La mantuve más ocupada. ¿De qué manera? Ya no solamente la deletreaba en español, porque ya se hacía demasiado fácil para mí deletrearla en español. Y como yo tengo conocimientos de inglés, comencé a deletrear las palabras de lo que yo veía, de las palabras que yo veía en los paneles publicitarios, en las paredes, en todos lados. Comencé a deletrearlas en inglés. Entonces ya mi mente estuvo mucho más ocupada. ¿Por qué? Porque deletrearlas en inglés ya se me hacía un poquito más difícil, porque tenía que pensar en la palabra, reemplazar el español al inglés. Y entonces así ese tramo de viaje que yo tenía que hacer, ya sea de media hora, una hora, lo que fuere, se hacía corto, no lo sentía, traía mi mente al presente y ya ese ataque de ansiedad no lo tenía. Lo estuve haciendo por mucho tiempo hasta que se me pasó. No tomé en ningún momento pastillas, no me mediqué, no me fui al médico, nada.
porque sabía que ese era un problema mío. Entonces trabajé con mi mente, la ocupé a mi mente en algo, le di una tarea, que en este caso era deletrear, y mi mente se ocupó en ese momento de esa tarea y se olvidó de que tenía que estar en ese estado de alerta de ansiedad y ya no me produjo esa sensación de ahogo. Entonces, eso hizo de que esos ataques de ansiedad desaparecieran. Si por alguna razón en algún momento vuelven, hago lo mismo. Ocupo mi mente en algo, ocupo ya sea deletreando. Eso me funciona a mí. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Crea algo, crea un mecanismo que te funcione a ti. Te puede funcionar también esto, el deletreo. Pero crea un mecanismo que lleve a tu mente al presente. Maneja tu mente. Que lo lleve al presente. Dale una tarea, ocupa a tu mente para que se olvide de estar pensando en el futuro o en el pasado y se conecte con el presente. De esa manera vas a ayudarte a que esos ataques de ansiedad, esos ataques de pánico desaparezcan. Y si en un futuro vuelve a suceder, manejas el mismo mecanismo. Y si ya no te funciona, te creas otro mecanismo. ¿Por qué puede ser que ya no te funcione? Porque ya tu mente se condicionó. Entonces tienes que crearle otro mecanismo que sea nuevo para que se entretenga en eso. Tienes que entretener a tu mente para que esté en este momento, en este presente, en el aquí y el ahora. Esa es la manera como yo lo hice y sé que a ti también te va a funcionar. En el momento de que sientas esa presión en el pecho y que te está faltando el aire, que no puedas respirar, concéntrate, crea ese mecanismo, trae a tu mente al presente, ocupa, dale una tarea. Y poco a poco se va a desaparecer eso que tienes. Bueno, amigo, hemos llegado al final del video. Espero que este video te sea de muchísima utilidad. Te pido por favor que lo compartas con todos tus contactos para que de esa manera también ellos puedan ayudarse a superar los ataques de ansiedad y de pánico. Te pido también que te suscribas a mi canal de YouTube dándole clic en la campanita para que actives todas las notificaciones. También en mi página en Facebook, dale me gusta a mi página en Facebook. Y bueno, te espero en el siguiente video. Muchísimas gracias.